Salmo 103, del 1 al 5, dice así, ahora sí la palabra del Señor. Dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo, dice, que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace la justicia. Hasta ahí llegamos. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias porque tengo la oportunidad de predicar, de compartir de tu palabra. Señor, háblanos a todos los que hoy estamos acá reunidos en esta tarde. Que tu palabra sea para cada uno de nosotros alimento, comida, sustento, guía a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Señor, siempre dependemos de tu palabra. Ella es la que nos levanta, nos alimenta, también de pronto nos corrige, nos consuela. Dame gracia y favor para hablar de la verdad de tu palabra. Usa mi vida, Señor, en esta tarde. Te necesito a ti, Espíritu Santo. Sin tu gracia, sin tu favor sobre mi vida, yo no puedo hacer la obra. Necesito de tu gracia sobre mí. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Bien, puse como título a este mensaje, no lo veo en la pantalla, sigue adorando. Ese es el título de este mensaje. Y quiero partir ilustrando esta verdad. Muy sencillamente, la gratitud y la adoración son las dos caras de una misma moneda. Un creyente que está agradecido al Señor siempre va a ser un creyente que se va a entregar profundamente en adoración a Dios. ¿Sí? Un adorador indudablemente es una vida o es una persona llena de gratitud por lo que Dios hizo en su vida. Y entiéndame este concepto de adorador, no me refiero a alguien que canta o que se pone acá adelante a ejecutar algún instrumento. Cuando hablo de un adorador, hablo de una persona que ha rendido su voluntad y su vida completamente al Señor. Cuando la Escritura nos habla de adoración, la primera vez que lo hace es precisamente cuando Abraham va a sacrificar a su hijo. Es en ese momento donde aparece por primera vez este concepto de adorar. Lejos de música, lejos de luces, que es lo que nosotros hoy asociamos con adoración. Ahí se muestra esta escena de Abraham caminando junto a su hijo en un momento muy duro, muy difícil, porque Dios le había pedido que entregara a su único hijo, a su primogénito. Es en ese momento, lejos de la música, lejos del teclado que de pronto suena de fondo, ¿no? Ahí está, ahí aparece por primera vez esta idea, este concepto de adorar. Y la adoración va muy ligada a la obediencia. Ser un adorador es ser alguien que obedece lo que Dios ha establecido como su voluntad para nuestras vidas. ¿Sí? ¿Me sigue hasta acá? Entonces, un adorador naturalmente es un hombre que está agradecido de lo que el Señor un día hizo en su vida. Nunca podemos dejar de agradecer a Dios y lo que Él ha hecho a favor nuestro. Más allá de las circunstancias que nos toque enfrentar y vivir en el caminar diario, en la vida diaria, no podemos dejar de adorar ni proclamar la grandeza de nuestro Dios. Eso es lo que acabamos de leer juntos, lo dice el salmista, ¿sí? Nos recuerda en el fondo esta verdad, que debemos de recordar y adorar continuamente al Señor. Hay una historia ahí en el Nuevo Testamento, cuando Jesús va a la casa de un hombre llamado Simón, fariseo, lo invita a su casa y dice que estaban ahí comiendo y cenando y entra una mujer, ¿sí? Y derrama su vida en adoración a Dios. En este caso lo hace físicamente porque derrama un perfume de alabastro, dice, sobre los pies de Jesús. Y comienza a tomar los pies del maestro y a dar este aceite o perfume en sus pies.
y comienza a besar los pies del Señor, comienza a derramar sus lágrimas, dice, y con sus cabellos comienza a secar los pies del maestro. Y en esta escena Simón, el teólogo, el hombre de la ley, formado en la palabra, en su corazón piensa: si este hombre verdaderamente fuera el Mesías, el maestro que dice ser, sabría que esta mujer es una mujer pecadora. Es una mujer que ha llevado una vida, ¿sí?, llena de pecados, ha vivido una vida totalmente alejada, divorciada de Dios. Y cómo esa mujer puede tocarlo, cómo él puede dejar que esta mujer toque sus pies. Si verdaderamente él fuera el Hijo de Dios, conocería quién es esta mujer. Y como el Señor, lleno del Espíritu Santo, discierne lo que hay en el corazón de este hombre, lo confronta y le dice: yo sé en el fondo la vida que lleva esta mujer, pero ella ha hecho algo que tú no hiciste. Yo entré a tu casa, dice, y no me recibiste ni me besaste. Yo entré a tu casa y no ungiste mi cabeza. Yo entré a tu casa y no me recibiste como es debido. Sin embargo, esta mujer, le dice, ha hecho lo que tú no hiciste. Ha ungido mis pies, me ha lavado los pies, me ha recibido, me ha besado, ha hecho lo correcto y tú no lo has hecho. Y el Señor ahí enseña un principio y dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Y lo que hace esta mujer básicamente es adorar a Jesús con total gratitud, porque sabe que Dios le ha perdonado multitud de pecados. Y lo que nos llama la Escritura es a no olvidarnos nunca de dónde Cristo nos tomó, de dónde el Señor nos sacó. Porque el fariseo se sentía superior a esta mujer. No he sido tan malo, no he cometido pecados tan grandes ni tan visibles, probablemente pecados morales o sexuales como esta mujer. Pero eso no lo hacía así exento de merecer la misma gracia y el mismo perdón que nosotros recibimos. Todos, dice la Escritura, todos nosotros, ninguno, sin excepción, estábamos muertos en delitos y pecados. Todos nosotros estábamos separados de la gloria de Dios. Ninguno puede ponerse en pie y decir: por mi propio mérito he sido salvo. No, fue la gracia soberana de Dios en la cruz del Calvario lo que nos acercó nuevamente al corazón de Dios. Entonces no podemos olvidarnos jamás de dónde nos sacó el Señor. Porque si nos olvidamos, ¿sí?, entonces nuestra adoración deja de tener esta capacidad de entregarnos por completo a Dios. Porque cuando yo recuerdo siempre de dónde me sacó el Señor, voy a adorar a Dios con todas mis fuerzas. No solo el adorar acá en este lugar, ¿sí?, sino que yo voy a entregarme en obediencia a Dios completamente. Porque sé cuál era mi destino antes de que Cristo saliera a mi encuentro. Entonces yo tengo claro que yo quiero ir a donde el Maestro va. Yo sigo a Jesús, donde Él va, donde Él me lleve, yo lo voy a seguir. Porque lo necesito, porque entiendo que Él es el que ha rescatado y redimido por completo mi vida. Por eso no podemos olvidarnos de lo que el Señor un día hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Lo dice el salmista: bendice alma mía Jehová y bendice todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvide lo que Cristo hizo un día a favor de usted. Salió a su encuentro. ¿Dónde estaba usted cuando el Señor apareció? ¿En qué estaba ocupado? ¿Cuál sería su destino si un día Cristo no hubiera salido a su encuentro? Hay otro episodio en la Escritura de esta adoración desbordante, de esta locura que es proclamar a Cristo y haber encontrado al Señor. Y tiene que ver con David. David decide en su corazón llevar el arca del pacto, hacer algo para el arca del pacto, porque estaba olvidada, aislada. Y en ese momento David empieza en su corazón a idear y a pensar cómo hacerlo. Y es en ese contexto
que comienza entonces el arca del pacto a ser trasladada. Y cada vez que era movida el arca del pacto, habían sacrificios. Y en medio de aquello había adoración. Y en medio de aquello David comienza a adorar, a cantar, a danzar, mientras el arca avanzaba. Y en ese danzar, como diríamos los pentecostales, lo tomó el Espíritu y se olvidó que era el rey y comenzó a danzar libremente, porque estaba lleno de gratitud por lo que Dios había hecho en su vida. Y en medio de aquello lo ve su esposa Mical de lejos y ve que está danzando con todas sus fuerzas, lleno del Espíritu Santo, junto a los demás que venían trayendo el arca, los siervos, y viene y lo reprende y le dice: te has vuelto como un cualquiera y te has descubierto delante de los siervos. ¿Y cuál es la respuesta de David? No es delante de ellos, es delante de Dios. Delante de Él yo he danzado y me he descubierto con todas mis fuerzas, y aquello no me avergüenza. Y lo hago, le dice, porque Dios fue el que me tomó de detrás de las ovejas y me puso por rey en desmedro de tu padre Saúl. Por eso danzaré con todas mis fuerzas, porque tengo gratitud por lo que Dios un día hizo en mi vida. David nos enseña este principio. Yo sé de dónde me tomó el Señor. Yo sé dónde estaba, en qué estaba. Y por eso danzo, adoro, canto, predico, estudio, oro, me congrego, porque yo sé lo que Cristo hizo en mí. Y nadie me puede venir a hablar que Cristo no es real, que Cristo no es veraz, porque yo he experimentado el Evangelio y el poder transformador de Dios sobre mi vida. Por eso danzamos, alabamos, cantamos y lo hacemos con todas nuestras fuerzas. Cuando dice alma en el original, no se refiere solo a esta parte inmaterial que podríamos pensar, el espíritu, no, se refiere a que todo nuestro ser debe de adorar a Dios. Todo lo que yo soy debe de rendirse en adoración continua al Señor. Por eso no podemos olvidar lo que Cristo un día hizo a favor de nuestras vidas. Si usted quiere saber espiritualmente cómo está, si está cerca de Dios, si está cerca de su voluntad, escúchese a sí mismo lo que su boca habla referente a lo que está viviendo. Porque la gratitud nos acerca a Dios, siempre. La gratitud nos va a acercar a la cruz, la gratitud nos va a acercar a la voluntad de Dios. En cambio, la ingratitud nos va a alejar del Señor, nos va a ir distanciando poco a poco, y lo que va a llenar nuestro corazón ya no es la gratitud, sino la amargura por lo que estamos viviendo. En la vida del creyente es inevitable el quebranto, es inevitable el dolor, lo vamos a vivir, lo vamos a enfrentar, pero tenemos que tomar una decisión. O yo voy a dejar este quebranto delante de la presencia del Señor, o voy a dejar que este quebranto me llene de amargura. Y lo que va a marcar la diferencia es que yo sigo adorando, que yo sigo obedeciendo, que yo sigo exaltando al Rey, a pesar de lo que hoy estoy enfrentando. Hay una historia también con David, cuando era un joven y tocaba el arpa, dice, y fue llamado al palacio, porque se oyó de él que cantaba bien, que tenía un buen aspecto, era de hermoso parecer, dice la palabra acerca de David, era como yo, ¿no? Era de hermoso parecer. Entonces lo llaman al palacio. Y en ese lugar él comienza a ministrar, a cantar. Y cantaba en el fondo. Y eso hacía que el espíritu del rey Saúl, que estaba atormentado por sus propias decisiones, se calmara. Y en ese momento, mientras David tocaba el arpa, dice que el espíritu vino sobre Saúl y lo atormentaba a tal punto, dice que Saúl, que conocía de David y de la gracia de Dios que había sobre ese varón, tomó una lanza, dice, y trató de asesinarlo, de ensartarlo con la lanza. David esquiva la lanza, pasa,
¿Sí? Y dice que se retira del lugar y Saúl intenta frenar lo que Dios estaba haciendo con la vida de David, pero dice la palabra que la gracia de Dios estaba sobre él. Y en el fondo David continuó haciendo lo que tenía que hacer, que era, continuó adorando y sirviendo a Dios. ¿Qué no hizo David? Y ahí hay una lección. No tomó la lanza y la devolvió, sino que la esquivó. Usted no tome venganza, usted no tome justicia en mano propia, usted no deje que su corazón se llene de ira, de amargura, de odio, de rencor. No, ¿qué hago yo? Esquivo, perdono, dejo seguir. Perdono porque la palabra me llama a perdonar. La palabra me invita siempre a perdonar. No me pregunta si estoy o no de acuerdo con la situación, si me parece. No, la palabra es enfática y nos llama como creyentes a perdonar, a dejar ir, a soltar, a dejar las cosas en las manos del Señor, a esquivar esos dardos que el enemigo nos arroja para tocar nuestro corazón y desviarnos del propósito de Dios. Hay dardos que el enemigo nos arroja cuando estamos en la prueba, en el quebranto, en el dolor, y nos dice al oído y nos susurra: Dios te dejó, Dios te abandonó, el Señor ya no está contigo, los planes de Dios no se van a cumplir sobre tu vida. ¿Qué sentido tiene lo que estás haciendo? ¿Para qué te sigues congregando? ¿Para qué oras? ¿Para qué buscas? ¿Dónde está tu Dios? Como le decían al salmista, ¿dónde está el Señor en medio de lo que estás viviendo? Y el enemigo nos quiere susurrar una y otra vez estas mentiras. Y si no estamos en una vida de búsqueda, de gratitud, de adoración continua al Señor, estos dardos pueden llegar a tocar nuestro corazón. Y nos llenamos de rencor, nos llenamos de amargura, de duda, de decepción, de desánimo. Y comenzamos a dejar la casa del Señor, dejamos la silla vacía, ya no estamos, ya no somos parte, ya no oramos con la misma fuerza, no buscamos del mismo modo al Señor. Esquive, no deje que toque el corazón. Y la forma de hacerlo, es que siempre haya gratitud en mis labios para el nombre del Señor. Que nunca mi boca pronuncie algo en contra del Señor. Y que mi vida refleje que estoy obedeciendo, a pesar que no entiendo, a pesar que las circunstancias son adversas, yo sigo sirviendo, yo sigo obedeciendo al Señor. A pesar de que me cuesta, a veces no es fácil sostenerme en la prueba, sostener mi obediencia en medio de la prueba. Pero el Señor ve la actitud de mi corazón y Él ve mi disposición. Y Él es el que a su debido tiempo traerá justicia y restitución sobre mi vida. Lo dice el salmista. Y empieza el salmista a hacer un ejercicio de fe. ¿Sabe cuál es el ejercicio de fe que hace el salmista? Empieza a recordar. Y empieza a decir una serie de características de lo que Dios hizo. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien sana todas tus dolencias. Él es el que saca tu vida así del hoyo, te rescata. Él es en el fondo el que está contigo bajo toda circunstancia. Y el mismo ejercicio de fe debemos de hacer nosotros. Cuando estamos en la prueba, cuando estamos en la aflicción, debemos de recordar lo que el Señor ha hecho por nuestras vidas. Él es el que me sacó en medio de todo lo que yo estaba viviendo. Él fue el que me sanó, Él fue el que me salvó, Él fue el que proveyó, Él fue el que estuvo conmigo cuando nadie más estaba. Su abrazo, su mano poderosa sostuvo mi vida. Y empiezo a recordar y le hablo a mi propia alma, a mi propio espíritu, con total autoridad. Recuerda, alma mía, lo que un día Dios hizo, y sé con seguridad que el mismo Dios que estuvo antes conmigo estará hoy conmigo. Por eso el salmista nos llama
y nos invita a recordar y empieza a enumerar. Y lo mismo hacemos nosotros. El otro día estoy viejito yo creo, porque me puse a ver fotos. No sé si a usted Facebook le hace un recordatorio a las fotos. ¿Sí? Ya compartía un Dios te bendiga con mariposita. Pero empecé a ver fotos de, no sé, de hace 15 años atrás. Y empecé a recordar. Y recordar el momento también. Porque la foto evoca momentos. Y recordar lo que estaba viviendo. Y empecé a avanzar en los años hasta llegar a hoy. Y en cada una de esas fotografías me recordaba, especialmente las más hacia atrás, las sensaciones que tenía. Y cómo Dios ha sido fiel hasta el día de hoy. Y cómo Dios ha ordenado cosas que yo no podía ordenar. Y cómo Dios dio salidas a situaciones que yo humanamente no podía hacer. Porque mi confianza fue puesta en Él. Yo lo he compartido otras veces, pero vale la pena hacerlo. En medio de un proceso muy duro, muy difícil, Dios me habló con Génesis 1:1. En el principio estaba todo desordenado y vacío, era un caos. No obstante, dice, el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. Y al leer eso, algo tan sencillo, Dios me habla y me dice, tu vida está así, desordenada y vacía, es un caos. Pero mi Espíritu Santo no te ha dejado, yo estoy contigo. Y yo voy a traer orden al caos que estás viviendo. Y haré algo nuevo en tu vida. Y esa palabra me sostuvo por años. Por años caminé en esa palabra. Por eso sé que Dios es real y Dios es fiel. Porque lo he visto. Entonces al mirar la fotografía recordaba y veía hoy, a lo que estoy viviendo hoy. Y solo podía decir, Jesús, tú eres el único que sacó mi vida adelante en medio de todo el proceso que yo estaba viviendo. Y aquí lo quiero invitar a lo mismo, a recordar lo que el Señor hizo un día en su vida, a no olvidarse. Porque cuando uno comienza a recordar como lo hace el salmista, entonces uno comienza a adorar al Señor. No puede más que adorar a este Dios tan grande y tan misericordioso que ha sido sobre nuestras vidas. Y comenzamos a desbordarnos en esa adoración. Y comenzamos a ver la poderosa mano del Señor sobre nuestras vidas. Lo dice el libro de Efesios. Dice, y invita a todos los creyentes, dice que cantemos salmos e himnos espirituales, dice. Y alaben al Señor y sean agradecidos a Dios siempre. Lo dice el apóstol Pablo para todos los creyentes. Y a veces uno no sabe qué decir, qué hablar, qué palabra traer. Y ahí viene entonces un ejercicio que usted puede hacer, algo práctico, en su casa, con el Señor. Si usted no sabe qué decir, cómo orar, abra la palabra. Y comience a orar la palabra o a recitar la Escritura. Algo que tiene poder sobre nuestras vidas. Porque esto no es la palabra de un hombre, esto es la palabra de Dios y es vida para nosotros. Salmo 121. Alzaré, dice, mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. No dará, dice, mis pies al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni se dormirá el que guarda a Israel. Jehová, dice la palabra, es tu guardador. El sol, dice, no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal,
guardará tu alma, guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Amén. Usted lo puede hacer en su hogar, en su casa. Yo no sé de pronto qué orar, qué decir. Hay situaciones que me sobrepasan. Hay situaciones que vienen y me remecen. Remecen mi alma, mi espíritu. Entonces tomo la palabra, abro los salmos. Los salmos expresan las emociones de los hombres de Dios. No las esconden. Están acá presentes, sus conflictos, sus dudas de pronto. Y comienzan a expresarlas, pero también viene el Espíritu Santo y comienza a redarguirlos, a llevarlos en el enfoque correcto, y entonces comienzan a adorar y a glorificar a Dios. Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. Ha sido, dice, el dolor o la angustia mi pan de día y de noche. Mientras me preguntan, ¿dónde está tu Dios? Así lo cuestionaban, dice el salmista. Me preguntan, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está el Dios que tú proclamas? Y se habla a sí mismo, dice: alma mía, espera en Jehová. No te turbes dentro de mí, espera en el Señor. Salvación mía, roca mía, castillo mío, espera en Jehová, porque aún hemos de alabarle. Hable la palabra, recite la palabra, memorice la escritura y deje que ésta venga a brotar, a llenar su boca de gratitud. Que nunca la amargura domine el corazón, no, porque eso nos aleja del Señor. La gratitud nos acerca a Dios y nos lleva a una vida de adoración profunda al Señor. Pablo es quien escribe esto en la carta a los Efesios. Reciten los salmos, canten himnos espirituales entre ustedes. Y no lo escribe desde la comodidad, lo escribe desde la vivencia profunda. Porque Pablo lleva en su cuerpo, dice, las marcas de su apostolado. Dice el libro de los Hechos que mientras estaban prisioneros en la cárcel y en el calabozo, en la celda de más adentro, con sus pies puestos en el cepo, sufriendo tortura, porque el cepo era una máquina de tortura continua, de dolor continuo, que llevaba a la gente a tener calambres continuamente. Estaban ahí encadenados por predicar la palabra, por haber hecho a una mujer libre de un espíritu de adivinación, y fueron guiados por el mismo Espíritu Santo a ir a esa ciudad. No fue una idea de ellos, fue una idea de Dios, que debían de ir a Macedonia a predicar la palabra. Por lo tanto, dentro de ellos estaban llenos quizás de contradicciones. No, dice que a medianoche, mientras estaban encadenados ahí, comenzaron a cantar salmos e himnos al Señor. Y mientras adoraban a toda voz, a viva voz, dice, porque todos los presos los escuchaban, sobrevino en aquel lugar un terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel, y todos fueron liberados en aquel momento. Pero ninguno huyó de su lugar, sino que todos quedaron dentro de la celda. Y el carcelero, lleno de temor, quería quitarse la vida al pensar que todos los presos habían escapado. Y Pablo le habla desde el fondo: no te hagas ningún mal, ningún daño. Todos estamos acá. Entonces, lleno de temor y de temblor, al entender que estos eran hombres de Dios, se acercó hasta ellos y los iluminó y les dijo: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ahí viene la respuesta: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Eso se da posible porque habían dos hombres que no dejaron que la amargura tocara su corazón. Su cuerpo estaba prisionero, su alma estaba libre porque seguía reposando en Dios. Sus cuerpos estaban sujetos a cadena, pero su corazón estaba depositado en Dios. A veces las circunstancias nos apresan, nos quieren detener. A veces el cuerpo no responde a lo que nosotros queremos hacer. Hay enfermedad que nos toca, nos golpea, pero mi alma está libre en Dios, está descansando en Él.
no ha sido tocada porque mis labios siguen adorando, exaltando al Rey. No dejan que la amargura me domine, me llene, sino que yo sigo adorando y exaltando día a día al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aunque mi cuerpo se vaya desgastando, porque eso es natural, mi espíritu, dice la palabra, se va renovando dentro mío, se va vivificando de día en día. Voy creciendo en el Señor. Todos llegaremos tal vez a partir, si Dios no viene antes, pero en ese proceso incluso me voy a mantener fiel al Rey, fiel al Señor. No reguenaré contra el Señor, no hablaré contra Él, reposaré en Él, porque Él es la fuente. Él es la fuente de mi bendición. En Él descanso, en Él hay oportuno socorro a lo que estoy enfrentando. Me pueden aprisionar, pero mi alma está segura en el Señor. Por eso, a gratitud es que ocurre este milagro. Por esa entrega profunda a Dios es que la cárcel se abre. Y eso deriva en que haya una conversión sobrenatural. Se convierte el carcelero con toda su familia y son en ese mismo momento tomados y bautizados en el nombre de Jesús. Y ahí inicia una iglesia, ahí en Filipo inicia una iglesia que va a sostener al apóstol Pablo. La iglesia más generosa económicamente hablando y que más sostuvo el ministerio del apóstol Pablo fue la iglesia de Filipos. Fue la iglesia que nunca dejó de orar, ni de ofrendar, ni de respaldar el ministerio del apóstol. No fue fácil levantar esa iglesia, no. Hubo sangre, hubo dolor, hubo lágrimas, pero siempre hubo gratitud. Y Dios recompensa un corazón que está agradecido y que descansa y reposa siempre en Él. Dele un aplauso al Señor. Quiero terminar con esta idea. ¿Qué área de tu vida y de mi vida de pronto he dejado que cause en mí ingratitud al Señor? ¿Qué situación he dejado que quizás llegue a tocar mi corazón? Y yo soy consciente y me doy cuenta. Me doy cuenta porque ya no adoro con la misma fuerza. Ya no tengo el mismo deseo de estar. Algo tocó mi corazón. Algo pasó y esa fe que tenía llena de vigor, de fuerza, comenzó a disminuir. Y a veces decimos, no, es que maduré en la fe. Es que tú estás en el primer amor, le decimos a otro. Por eso sirves así, te entregas así, obedeces de esa forma, porque tú estás en los primeros amores. A veces disfrazamos madurez con que nos vamos enfriando en el Señor. ¿Qué área hay ahí? Deje que el Espíritu Santo toque aquello, entre a aquel lugar y entréguesela al Señor y glorifique a Dios, como dice la palabra acerca de Abraham. Glorificó y honró a Dios, aunque aún no había recibido todo lo que le había sido prometido. Y se sostuvo, dice la palabra, como viendo al invisible. A este Dios que yo no veo, pero sé que está conmigo y sé que es real sobre mi vida. Entréguelo, déjelo, suelte su carga. Hay dolor, hay pesar, hay cosas que de pronto en mi mente he archivado en lo más profundo, porque hablar de eso me quiebra, me complica, pero no se lo he entregado al Señor y no he adorado a Dios a pesar de aquello. Lo que nos hace libre es rendir todo al Señor y adorarlo a Él. Él es Dios. Él es Dios sobre mi vida. Y aunque yo no entiendo, yo te adoro.
Y aunque yo no entiendo, yo te obedezco. Y aunque yo no entiendo, yo te sirvo. Y aunque no entiendo todo lo que está sucediendo ni lo que estás haciendo, yo confío en ti, Señor. Póngase de pie ahí. Puede levantar sus manos ahí conmigo delante de la presencia del Señor. Levante ahí sus manos en señal de rendición a Dios. Amado Espíritu Santo, he hablado lo que tú has trabajado conmigo. Y si hay algo que yo quiero ser, es un hombre agradecido de tu obra en mi vida. Si hay algo que quiero ser, es un adorador en todo lo que la palabra implica. El ser alguien que te obedece, que te cree, que camina en fe y camina aún sin entender todo lo que está sucediendo, aconteciendo. Yo no quiero, Espíritu Santo, guardar ningún área de mi vida. Quiero rendirme completamente a ti, Señor. Todo de mí delante de tu presencia. Y que aquellas palabras que de pronto el enemigo quiere traer y susurrar a mi oído para traer amargura a mi corazón, para desviarme del propósito, Señor, yo no las quiero dejar oír en mí. No, yo quiero oír tu voz. Yo quiero oír tu voz, Espíritu Santo. Que ninguna otra voz me hable, que ninguna otra voz toque mi corazón, sino solo la voz del Señor, solo tu voz sobre mi vida, Señor. Porque yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que tu gracia está sobre mí. Sé que tu favor y tu amor no se ha cortado sobre mi vida. Aunque no entiendo aún todo, sé que tu amor, tu gracia, tu favor y tu cuidado continúa sobre mí. Y sé, Señor, que veré tu amor reflejado diariamente en mi vida. En mi caminar tú estás conmigo. Yo no estoy solo, Señor. Espíritu Santo, trae esa convicción al corazón de todos los que estamos acá. Y siempre seamos personas dispuestas para adorar, para amar, para servir, para darnos, Señor, por causa de tu evangelio. Toda área de nuestra vida, Señor, esté completa y totalmente rendida a ti. Que nunca, Señor, la ingratitud viene en nuestro corazón. No, Señor, siempre quiero acordarme continuamente de tu obra maravillosa sobre mi vida. Has hecho lo mayor que yo he podido recibir. Me has dado la salvación. Me has hecho hijo acepto delante tuyo. Todo lo demás que tú me das es añadidura, es favor, es algo inmerecido. Ya has hecho lo mayor por mí, Señor. Por eso te amo, por eso te alabo, por eso te exalto, Rey. Porque yo no merecía el amor que tú derramaste sobre mí. Yo no merecía ni la gracia ni el perdón. Pero tú pasaste por alto mi tiempo de ignorancia. Pasaste por alto mi extravío, mis pecados. Lo errado que vivía, lo pasaste por alto y me miraste y me amaste con un amor eterno. Con un amor que a veces no puedo entender, no puedo comprender del todo. Por eso te amo, te adoro, te alabo. Lo demás es algo que tú añades, es favor inmerecido sobre mí. Pero ya has hecho lo mayor, Señor. Me has dado salvación y vida eterna, Jesús. Por eso te adoro y te exalto, Rey. ¿Puede adorar ahí un momento usted al Señor?